Hace unos años, la amiga de una conocida, a la que llamaremos Scarlett, tuvo una experiencia paranormal. Scarlett vivía en una casa de renta. Cuando tenía que salir de su casa siempre se topaba un gato, sentado sobre la rama de un árbol. El animalito era muy amigable, siempre se dejaba que le rascaran el lomo. En estas salidas también era rutina que Scarlett se encontrara en un parque cercano a una perrita callejera cruza de pitbull. Este animal también era como el gato, amigable y se dejaba acariciar con toda confianza. Incluso la encaminaba hasta su casa cuando venía de regreso por la noche. Una noche de fin de semana, Scarlett iba de salida para ver a su mamá, que vivía a un par de cuadras de su casa. Salió y notó el sonido de sirenas de ambulancias a lo lejos. No le tomó tanta importancia. Cerró la puerta de la cochera y se encontró al gato en su lugar habitual. Ella se aproximó para acariciarlo como era costumbre. Iba algo distraída, así que cuando se dio cuenta, casi tenía su mano encima de aquel enfurecido animal. Estaba todo encrespado y bufándole. Ella mejor retrocedió y se fue, extrañada de la reacción del gato. Avanzó rumbo al parque y se encontró a la perrita. Podía notar cómo desde lejos brincaba, giraba y movía su cola efusivamente. Llegó hacia ella y la acarició como de costumbre. Retrocedió, se despidió de la perrita y en cuanto la rodeó, la perrita cambió totalmente, de una actitud dócil y juguetona a una posición defensiva y de miedo. Este cambio tan repentino la asustó mucho, así que retrocedió unos 3 pasos. Sorpresivamente, la perra nuevamente estaba tranquila y moviendo la cola. El sonido de ambulancias seguía en el aire, pero ahora se escuchaban más cerca. Esto comenzó a preocuparla, recordando que iba de visita a ver a su madre. Quiso volver a avanzar y la perra se puso a la defensiva nuevamente, así que retrocedió. Se quedó ahí inmóvil analizando la situación. Nuevamente las ambulancias se escuchaban más cerca, pero la mente de ella seguía ocupada en la situación que tenía enfrente, como si una burbuja le cubriera parcialmente los oídos. De pronto dejó de prestarle atención a la perra y enfocó su oído al sonido de las ambulancias. Pudo notar cómo este estrepitoso sonido se deformaba para convertirse en un lamento. Rápidamente volvió a su casa. La perra iba a su lado cuidándola como siempre. Llegó. El gato estaba en el árbol aún, pero con su comportamiento totalmente diferente al de hace un momento. Entró a su casa y le habló a su madre por teléfono. Afortunadamente todo estuvo bien. Scarlett no tuvo complicaciones en su embarazo por aquel susto y su subsecuente carrera de vuelta, y su madre se encontraba bien en su casa. Lo que sea que emitía esos lamentos, iba a encontrarla a ella, pero aquellos animalitos la protegieron aquella noche.